Bienvenido a Nespris. ¿Conocías estas curiosidades? Si no conoces alguna, te invito a dejar en los comentarios qué te pareció. Ocarina of Time, detalles que no sabías. El juego que cambió la forma de apuntar en 3D para siempre. The Legend of Zelda: Ocarina of Time no solo fue un éxito por su historia, también revolucionó la forma en que se jugaban los videojuegos en 3 dimensiones. Antes de su lanzamiento, muchos juegos en 3D tenían un gran problema. La cámara era incómoda y apuntar a los enemigos era difícil. Este título introdujo el sistema llamado Z-Targeting, que permitía fijar la vista en un enemigo con solo presionar un botón. Al hacerlo, la cámara se colocaba automáticamente detrás de Link y el personaje giraba siempre hacia su objetivo. Esto hacía que los combates fueran más claros y dinámicos, evitando que el jugador se perdiera en medio de la acción. La idea parecía simple, pero fue tan efectiva que muchos juegos posteriores copiaron el sistema. Incluso hoy, títulos modernos siguen usando versiones mejoradas de este mismo concepto. Gracias a esta innovación, las batallas dejaron de ser caóticas y se volvieron estratégicas. El jugador podía esquivar, bloquear y atacar con mayor precisión. Este sistema fue tan influyente que cambió el diseño de los juegos de acción en 3D durante años. Muchos desarrolladores reconocen que aprendieron de este modelo. No fue solo una mejora técnica, fue un antes y un después en la industria. Sin exagerar, ayudó a definir cómo se juegan los títulos en tercera persona hasta el día de hoy. 2. El Templo del Agua fue modificado años después por las quejas. Uno de los lugares más recordados del juego es el Templo del Agua, pero no precisamente por cariño. Muchos jugadores lo consideraron frustrante debido a su diseño complicado y a la necesidad constante de cambiar las botas de hierro en el menú. En la versión original de Nintendo 64, cada vez que querías hundirte bajo el agua, debías pausar el juego y equiparlas manualmente. Eso hacía que la experiencia fuera lenta y repetitiva. Años más tarde, cuando el juego fue relanzado en Nintendo 3DS, los desarrolladores decidieron ajustar ese detalle. En esa versión, las botas se asignaron a un botón rápido, eliminando la necesidad de entrar al menú cada vez. Además, se añadieron pequeñas pistas visuales para guiar mejor al jugador. Este cambio demostró que incluso un clásico casi perfecto podía mejorar escuchando a la comunidad. Es raro que un juego tan aclamado reconozca oficialmente una parte problemática. El Templo del Agua pasó de ser temido a ser más disfrutable gracias a estas mejoras. Eso también mostró cómo la tecnología nueva puede corregir decisiones antiguas de diseño. No cambiaron el reto, pero sí la comodidad. Es un ejemplo interesante de cómo la crítica puede influir en futuras versiones. 3. La primera versión tenía símbolos que luego fueron censurados. La edición original del juego incluía ciertos símbolos y elementos visuales que después fueron modificados en nuevas copias. En algunas versiones tempranas aparecía un símbolo que se parecía a la media luna y estrella en el escudo espejo, así como música del Templo del Fuego que recordaba a cantos religiosos reales. Nintendo decidió cambiar estos detalles en ediciones posteriores para evitar posibles polémicas. El símbolo fue reemplazado por un diseño diferente y la música del templo fue alterada ligeramente. Esto convirtió a las primeras copias en piezas más buscadas por coleccionistas. No es común que un juego cambie elementos artísticos tan específicos después de su lanzamiento. Estos ajustes no afectaban la jugabilidad, pero sí mostraban la sensibilidad cultural que la empresa quiso adoptar. También demuestra que incluso pequeños detalles pueden generar debate. Muchos jugadores ni siquiera notaron el cambio en su momento. Sin embargo, con el paso del tiempo, estas diferencias se volvieron curiosidades históricas del título. Hoy en día, quienes poseen la versión original tienen una pequeña parte distinta de la historia del videojuego. 4. Ganondorf no fue siempre el villano planeado. Aunque hoy parece imposible imaginar la historia sin él, Ganondorf no fue desde el inicio el villano definitivo del proyecto. Durante el desarrollo temprano se consideraron otras ideas para el antagonista principal.
Sin embargo, los creadores decidieron conectar la historia con títulos anteriores de la saga para mantener continuidad. Así fue como Ganondorf, conocido de juegos previos, tomó el papel central en la trama. Esta decisión ayudó a dar más profundidad al mundo de Hyrule. También permitió expandir su origen como líder de los Gerudos y mostrar su transformación en Ganon. Al convertirlo en un personaje con historia y motivaciones, el conflicto se volvió más fuerte. No era solo un enemigo cualquiera, era parte del pasado del reino. Esto reforzó la sensación de épica en la aventura. La elección final ayudó a consolidarlo como uno de los villanos más icónicos de los videojuegos. Desde entonces, su figura quedó asociada para siempre con la franquicia. Fue una decisión creativa que marcó el rumbo de la saga en adelante. 5. Fue el primer Zelda con actuación parcial de voz. Aunque no tiene diálogos hablados completos, este juego fue el primero de la saga en incluir voces digitalizadas. Personajes como Navi gritaban "Hey" y "Listen", y otros emitían sonidos al hablar. Puede parecer algo pequeño, pero en 1998 era un paso importante para la serie. Hasta entonces, los juegos de Zelda solo usaban texto para contar la historia. La inclusión de pequeñas voces ayudó a dar más vida a los personajes. También hizo que las escenas fueran más expresivas y dinámicas. Estos sonidos fueron grabados especialmente para el juego y formaban parte del intento por modernizar la franquicia en 3D. Aunque hoy estamos acostumbrados a doblajes completos, en su momento fue una novedad. Esto marcó el inicio de una transición hacia experiencias más cinematográficas en la saga. Años después, otros títulos incluirían actuaciones de voz más completas, pero aquí comenzó ese pequeño cambio. Fue una evolución discreta, pero significativa dentro de la historia de Zelda. 6. El juego que casi se jugaba en primera persona todo el tiempo. The Legend of Zelda: Ocarina of Time no siempre estuvo pensado como lo conocemos hoy. En etapas tempranas de desarrollo, el equipo experimentó con la idea de que gran parte de la aventura se jugara en primera persona, similar a un juego de disparos. De hecho, algunos prototipos permitían mover la espada desde esa perspectiva, como si el jugador estuviera dentro de los ojos de Link. La intención era aprovechar el salto al 3D y hacer que el mundo se sintiera más inmersivo. Sin embargo, pronto notaron que este enfoque dificultaba ver a los enemigos y moverse con libertad en escenarios amplios. También hacía más complicado resolver acertijos que dependían del entorno completo. Fue entonces cuando decidieron usar la vista en tercera persona como base principal. Aún así, conservaron la primera persona para acciones específicas como usar el arco o mirar a través de ciertos objetos. Esa mezcla terminó siendo clave para el equilibrio del juego. Este cambio de dirección demuestra que incluso las ideas ambiciosas pueden ajustarse si no funcionan bien. Si hubieran mantenido el concepto original, probablemente la experiencia habría sido muy distinta. Es interesante pensar que uno de los juegos más influyentes de la historia casi tomó un camino completamente diferente. 7. El cartucho dorado no fue solo un detalle estético. Cuando el juego salió a la venta en 1998, muchos jugadores quedaron sorprendidos al ver que existía una versión en cartucho dorado. No era común que los juegos de Nintendo 64 tuvieran ese acabado brillante, ya que la mayoría eran grises. El color dorado era un guiño directo al primer Zelda de 1986, que también tuvo un cartucho especial en tonos dorados. Esto ayudaba a reforzar la idea de que esta entrega era un evento importante dentro de la saga. No todos los cartuchos fueron dorados, lo que hizo que esa versión se volviera más llamativa. En algunos lugares incluso se ofreció como parte de reservas anticipadas. Aunque el contenido del juego era el mismo, el detalle físico le daba un valor simbólico mayor. Con el paso de los años, estos cartuchos se convirtieron en piezas muy buscadas por coleccionistas. Representan una época donde el diseño del objeto físico también formaba parte de la experiencia. No era solo el juego, era lo que sostenías en las manos. Ese pequeño detalle visual ayudó a convertir el lanzamiento en algo memorable. 8. Existe una versión especial llamada Master Quest. Años después del lanzamiento original, se publicó una edición alternativa conocida como Master Quest. Esta versión mantenía la misma historia y el mismo mundo, pero cambiaba completamente el diseño interno de las mazmorras.
Los acertijos eran más complejos y los enemigos aparecían en lugares distintos. No se trataba simplemente de hacerlos más fuertes, sino de obligar al jugador a pensar de otra manera. Incluso quienes conocían el juego de memoria se encontraban desorientados. Esta edición fue lanzada inicialmente como parte de una promoción para la consola GameCube. Más tarde también apareció en la versión de Nintendo 3DS. Lo interesante es que Master Quest estaba basado en una versión temprana del desarrollo original que nunca se publicó en su momento. Es decir, no fue creado desde 0 años después, sino que rescataron una idea antigua. Esto convierte a Master Quest en una especie de universo alternativo del juego clásico. Es raro que un título tan famoso tenga una versión oficial que cambie tanto su estructura sin alterar la historia. Para muchos fans, representa el desafío definitivo dentro de Ocarina of Time. 9. La ocarina realmente funciona con notas musicales reales. La ocarina que utiliza Link en la aventura no es un instrumento inventado para el juego. Es un instrumento real que existe desde hace siglos y que produce sonido al soplar aire en diferentes orificios. En el juego, las canciones que interpretas siguen combinaciones de notas específicas que sí tienen sentido musical. Aunque están simplificadas para adaptarse al control del Nintendo 64, mantienen una lógica sonora coherente. Esto significa que no son simples botones al azar, sino secuencias que representan melodías estructuradas. El equipo de desarrollo trabajó para que cada canción tuviera identidad propia y fuera fácil de recordar. Además, la música cumple una función importante dentro de la historia, ya que permite viajar en el tiempo o activar eventos especiales. La ocarina no es solo un objeto decorativo, es una herramienta central en la jugabilidad. Muchos jugadores terminaron memorizando las canciones casi como si fueran reales. Este detalle ayudó a que la experiencia fuera más inmersiva y emocional. No solo estabas presionando botones, estabas tocando música que tenía impacto en el mundo del juego. 10. Fue el primer Zelda con ciclo de día y noche dinámico. Una de las características más innovadoras del juego fue su sistema de día y noche que cambiaba mientras jugabas. El tiempo avanzaba dentro del mundo de Hyrule, haciendo que el entorno se transformara sin necesidad de cortar la acción. Durante el día, los pueblos estaban llenos de personajes activos y tiendas abiertas. Por la noche, algunos lugares cerraban y aparecían enemigos distintos en los campos. Esto daba la sensación de que el mundo estaba vivo y no era estático. El paso del tiempo también influía en ciertas misiones y eventos especiales. No todo ocurría a cualquier hora, lo que obligaba al jugador a planear mejor sus acciones. En 1998, este tipo de sistema no era común en juegos de consola. Implementarlo en el hardware limitado del Nintendo 64 fue un logro técnico importante. Además, aportaba realismo sin complicar la experiencia. El mundo parecía respirar por sí mismo independientemente de lo que hiciera el jugador. Esa sensación de vida constante ayudó a que la aventura se sintiera más profunda y creíble. 11. La transformación de Link fue un riesgo narrativo enorme. The Legend of Zelda: Ocarina of Time fue el primer título de la saga principal en mostrar a Link como niño y adulto dentro de la misma historia, y esa decisión no fue tan simple como parece. Cambiar la edad del protagonista implicaba modificar habilidades, armas, tamaño del mundo y hasta la forma en que los jugadores se relacionaban con él. Los desarrolladores temían que el público no aceptara perder temporalmente el acceso a ciertas zonas o que se sintiera extraño controlar dos versiones distintas del mismo héroe. Sin embargo, esa transformación permitió contar una historia más profunda sobre el paso del tiempo y las consecuencias de las acciones. El jugador experimenta literalmente un salto de 7 años, viendo cómo el mundo cambia de forma drástica. Lugares antes pacíficos se vuelven oscuros y personajes secundarios envejecen o desaparecen. Esto reforzó la sensación de que el tiempo tenía peso real dentro del juego. No era solo un recurso narrativo, era una mecánica jugable. Esa mezcla de historia y jugabilidad fue innovadora en su momento. Hoy parece normal, pero en 1998 fue una apuesta arriesgada. El resultado fue tan exitoso que convirtió este elemento en uno de los más recordados del título. 12. El doblaje de Ganondorf tiene un detalle poco conocido.
Aunque el juego no cuenta con diálogos hablados completos, Ganondorf sí tiene breves líneas de voz durante ciertas escenas. Esos sonidos fueron interpretados por el desarrollador japonés Takashi Nagasako, quien también trabajaba como diseñador dentro de Nintendo. No se trató de un actor profesional contratado externamente, sino de alguien del propio equipo. Esto era común en la época, para ahorrar recursos y mantener control creativo. Lo interesante es que esas pequeñas frases ayudaron a darle personalidad al villano sin necesidad de largos discursos. La voz grave y autoritaria reforzaba su presencia en pantalla. En un juego donde la mayoría de personajes solo emitían sonidos breves, estos momentos destacaban mucho. Además, la interpretación ayudó a marcar el tono serio de las escenas finales. No era un enemigo caricaturesco, sino una figura amenazante. Este detalle muestra cómo incluso recursos limitados pueden utilizarse de forma efectiva. Pequeñas decisiones como esta contribuyeron a que Ganondorf se sintiera imponente. Es curioso pensar que una de las voces más recordadas del juego provino directamente del equipo de desarrollo. 13. Hyrule fue diseñado como un escenario teatral. El mundo central del juego, conocido como Campo de Hyrule, no fue creado simplemente como un espacio abierto sin plan. Los diseñadores lo pensaron como si fuera un escenario teatral que conectaba diferentes actos de una obra. Cada región importante, como el bosque Kokiri o la montaña de la muerte, funciona como si fuera una escena distinta con su propio ambiente y reglas. El campo abierto sirve como punto de unión entre todas ellas. Esto ayudaba a que el jugador entendiera el mapa de forma natural sin necesidad de explicaciones complicadas. En lugar de perderse en un mundo demasiado grande, cada zona estaba colocada estratégicamente para verse desde ciertos ángulos. Así, al girar la cámara, siempre había un punto de referencia visible. Esta decisión hacía que el mundo pareciera amplio, pero manejable. También facilitaba la orientación del jugador sin usar mapas excesivos. Fue una forma inteligente de crear sensación de libertad sin desorden. El diseño no fue casual, fue cuidadosamente planeado para guiar sin imponer. Esa estructura ayudó a que el juego se sintiera coherente y fácil de explorar. 14. El juego tuvo diferentes versiones con pequeños cambios técnicos. Durante su producción y distribución, el juego recibió varias revisiones internas que modificaban detalles específicos. Algunas copias tempranas incluían errores menores que luego fueron corregidos en versiones posteriores. Por ejemplo, ciertos diálogos tenían textos ajustados y se solucionaron pequeños fallos visuales. Estos cambios no alteraban la historia ni la jugabilidad principal, pero sí muestran que el desarrollo continuó incluso después del lanzamiento inicial. En esa época, actualizar un juego no era tan simple como descargar un parche, por lo que las mejoras se aplicaban en nuevas tiradas de cartuchos. Esto significa que no todas las copias físicas son exactamente iguales. Para coleccionistas y aficionados, estas diferencias se han vuelto interesantes con el tiempo. Identificar una versión específica puede depender de detalles muy pequeños. Es una muestra de cómo la industria funcionaba antes de la era digital. Cada tirada representaba una oportunidad para corregir o ajustar elementos. Este proceso convierte al juego en una pieza histórica con variaciones reales entre copias. 15. Fue uno de los juegos mejor calificados de la historia. Desde su lanzamiento, el juego recibió una cantidad impresionante de elogios por parte de la prensa especializada. En sitios de recopilación de reseñas, logró una de las puntuaciones promedio más altas registradas. Esto no solo reflejaba entusiasmo momentáneo, sino reconocimiento generalizado por su diseño, música y estructura. En 1998, alcanzar ese nivel de aprobación era especialmente significativo, porque el salto al 3D generaba muchas dudas en la industria. El título demostró que una saga clásica podía adaptarse con éxito a una nueva dimensión tecnológica. Muchas publicaciones lo consideraron un punto de referencia para evaluar futuros juegos de aventura. Incluso, décadas después, sigue apareciendo en listas de mejores videojuegos de todos los tiempos. Esa constancia en el reconocimiento no es común. Significa que su impacto trascendió su época. Más allá de la nostalgia, continúa siendo estudiado como ejemplo de buen diseño. No fue solo popular, fue influyente y respetado de manera duradera.
Esa combinación lo convirtió en un referente histórico dentro del mundo de los videojuegos. Hola, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Adiós!